Las diferencias de Israel e Irán tienen al mundo hoy al borde de un conflicto global. De hecho, si un conflicto, y esto lo habíamos platicado mucho en esta mesa, si un conflicto puede tener el poder de desatar una guerra mundial, es este. Y ya explotó. Pero lo que pocos recuerdan es que no hace mucho, Irán e Israel eran socios estratégicos, eran aliados, eran amigos. ¿Cómo es posible entonces que estos dos países que antes eran tan cercanos, hoy tengan al mundo al borde de una guerra global? ¿Qué sucedió para que dos naciones que compartían tantos intereses, tanto comercio, se convirtieran en enemigos acérrimos? ¿Fue un cambio abrupto? ¿Fue la intervención de Occidente? ¿Qué fue? ¿Por qué este problema hoy parece no tener solución de dos países que antes eran súper cercanos? Miren, todo comenzó en 1948. Este fue un año decisivo en esta historia. Israel en ese entonces era establecido como un estado y sorprendentemente, después de Turquía, de hecho Irán se convirtió en el segundo país de todo el mundo musulmán en reconocer a Israel. Este reconocimiento no era solamente un simple gesto diplomático. Irán le estaba tendiendo la mano a Israel, tenían profundas implicaciones económicas y políticas. La cosa es por qué Irán, un país con la comunidad judía más grande de Asia Occidental en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento sí, decidió dar ese paso, de tenderle la mano, de ayudarlo, de reconocerlo, de ser el segundo país musulmán en reconocerlo. ¿Qué obtuvieron a cambio? Bueno, las relaciones entre Israel e Irán en ese momento se describían como más que cordiales. De hecho, eran francamente cooperativas, eran mutuamente beneficiosas y eran aliados. Esos dos países no solamente compartían intereses económicos, sino que también colaboraban estrechamente en muchas esferas políticas, en tecnología, y uno de los cambios más significativos que tenían, de los intercambios más grandes, era el petrolero. Israel importaba, de hecho, en ese momento, el 40% de su petróleo que tenía Israel venía de Irán. Y esa no es una cifra menor, casi la mitad del petróleo, especialmente si consideramos la importancia estratégica del petróleo en la economía global y sobre todo en ese momento, que la política de Medio Oriente estaba en su máximo esplendor con Israel. ¿Qué recibía Irán a cambio de darle ese petróleo a Israel? Pues había una reciprocidad en toda esta relación y era evidente en la importación por parte de Irán que mandaba a Israel productos agrícolas, le mandaba incluso armas, tecnología de Israel que recibía Irán. Y este intercambio comercial, imagínense Israel vendiéndole armas a Irán y su tecnología, era un pilar fundamental de su alianza estratégica. Y eso resultaba en un beneficio mutuo económico. Además, tenían muchos lazos políticos y estratégicos. Los productos agrícolas, de hecho, israelíes, junto con su tecnología militar avanzada, eran altamente valorados en Irán. Eran de sus mejores clientes y eso contribuía a mejorar, por supuesto, su desarrollo tanto agrícola como militar. Esa relación bilateral también tenía un trasfondo de muchas colaboraciones más profundas. Claro, eso incluía proyectos de infraestructura, desarrollo económico que beneficiaban siempre a los dos países, tanto Irán con su vasta oferta de energía y recursos a Israel, que le mandaba casi la mitad del petróleo, con su innovación tecnológica avanzada, Israel también regresaba a la cortesía, y ahí había un terreno común en donde forjaron una amplia amistad. Pero luego todo cambió en el 79. ¿Qué pasó? Pues la revolución islámica en ese entonces transformó radicalmente la estructura política y social de Irán. El Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado en ese momento y nació la famosa República Islámica de Irán. Y a partir de ahí, todo cambió. En ese entonces estaba liderada por el Ayatollah Khomeini. Y este cambio no solamente fue un cambio de gobierno, sino que le dio un giro completo a la identidad y a la política de Irán. Irán pasó entonces de ser una monarquía prooccidental, porque eran prooccidentales, a una república teocrática con fuertes tintes antioccidentales. Y esto redefinió no solamente sus políticas internas, sino también sus relaciones internacionales, incluidas, claro, las de Israel.
Bajo ese nuevo régimen, la dirección del país tomó un giro drástico en su política exterior. Este nuevo liderazgo del Atolaya vio en Occidente y especialmente en Estados Unidos y sus aliados una amenaza muy grande para su ideología y para su soberanía, sobre todo porque Israel era visto como un estrecho aliado de Estados Unidos y un símbolo de influencia occidental en Medio Oriente, y rápidamente se convirtió entonces en un blanco de la retórica y de la política exterior de Irán. La nueva política iraní calificó de hecho a Israel no solamente como un enemigo, sino que también lo calificó como un ocupante ilegal de Jerusalén. Y había mucho de controversia aquí en esto. No califiquemos a uno como el bueno y a otro como el malo, porque ambos tienen sus razones. Este tema de Jerusalén, que tenía un significado religioso muy grande tanto para los musulmanes como para los judíos, y cuando se designó a Israel como un enemigo número uno para Irán, a partir de ahí se marcó un cambio fundamental y muy grande en la forma en la que Irán se relacionaría con Israel en las décadas venideras. El punto de ruptura fue la ocupación de Jerusalén. Y no era solamente una cuestión de política exterior, sino que también era una cuestión de identidad nacional e ideológica. Y este cambio radical en la relación entre Irán e Israel también influyó muchísimo en la política y en la geopolítica regional. De pronto Irán pues comenzó a apoyar a varios grupos y a movimientos de Oriente Medio que compartían pues hostilidades contra Israel. Y esta estrategia de Irán que se sostiene hasta este momento no solamente buscaba contrarrestar la influencia israelí, sino que también intentaba proyectar a Irán a través de muchos actores estatales para reforzar su soberanía y protegerse. Y entonces Irán comenzó a mantener lazos con grupos como Hezbollah en Líbano, estamos hablando de Hamas en Palestina, planteó lazos en Siria, también en Irak, recibieron mucho apoyo logístico y financiero, también mucho apoyo militar, y este apoyo casi siempre estaba dentro de lo que Irán describía como una resistencia contra la ocupación de Jerusalén y la agresión occidental. ¿Por qué la agresión occidental? Porque evidentemente era Occidente quien estaba respaldando precisamente la ocupación de Jerusalén. Y este giro en la política exterior iraní pues llevó a una escalada en el conflicto, no solamente directamente con Israel, sino con todo el panorama regional occidental, en donde las tensiones pues básicamente sectarias y los conflictos por el poder se entrelazaban con estas rivalidades que, como ven, en gran parte eran religiosas. Estamos hablando, por ejemplo, del líder del bloque chiita, enfrentado con el bloque sunita, liderado por Arabia Saudita, y luego se le añadió otra cereza al pastel en estas relaciones en Oriente Medio. La situación, claro, tuvo un impacto muy importante en toda la población iraní. La revolución y el cambio de régimen trajeron, de hecho, una reestructuración de la sociedad y una, digamos, forma muy diferente de ver a la disidencia o a la crítica hacia el gobierno. Este fervor revolucionario se comenzó a mezclar con un control social, con un control político mucho más estricto, que empezó a afectar la vida diaria pues, de todos los ciudadanos. Y después de eso, pues tenemos el tema de la economía iraní que se vio muy afectada por las sanciones impuestas por Occidente precisamente en respuesta a sus políticas y a su programa nuclear. Irán estaba buscando la manera de desmarcarse de Irán. Por estos vínculos religiosos también estaba buscando la manera de protestar en contra de lo que era para ellos una ocupación ilegal de Jerusalén. Y esto incluía estas alianzas con Hezbollah en Líbano y otros grupos en Siria, Irak y Yemen que hasta hoy se sostienen. Y ahora estamos viendo cómo después de que eran aliados inseparables, después de que eran amigos, esto terminó por completo y ahora tienen al mundo al borde del colapso. Hoy la situación, de hecho, entre Irán e Israel es más tensa que nunca. Hay ataques directos, como los que vimos este fin de semana, desde el suelo iraní, que esto no se había dado en la época moderna. Es la primera vez que se ve esta escalada. Y ahora vemos este camino hacia una guerra frontal que ya borra cualquier escenario de reconciliación de lo que antes eran, Alba, dos grandes amigos y ahora son dos de los enemigos más acérrimos del mundo. Claro, sobre todo cuando hay tantos intereses. Como siempre vemos, a veces nos confundimos y caemos en un fanatismo y creemos que todo viene un trasfondo y que todo es por otras cosas y al final del día se reduce a intereses de políticos amigos que
si de verdad siguieran las escrituras, si de verdad siguieran la Biblia, la religión, no habría guerras. Pero los intereses, como lo hemos dicho, la paz no es negocio, la guerra sí. Entonces sirven intereses para poder seguir en el poder, para ser más ricos, para tener más influencia, para tener más control. Y eso es lo que se ambiciona en el mundo y eso es lo que controla el mundo. Pues imagínate, Alba, que dicen que política y religión es lo que divide al mundo. Pues aquí en Irán y en Israel se juntan ambas cosas. La política y la religión Exacto. han formado una bomba atómica geopolítica. Se ha utilizado la religión para justificar las guerras. Se ha utilizado el nombre de Dios para justificar guerras a lo largo de la historia en muchísimas partes del mundo. Lo podemos hablar en América, en Latinoamérica, con la Santa Inquisición. Se utilizaba el nombre de Dios para castigar. A lo largo de la historia, el humano, el hombre, normalito como todos nosotros, ha utilizado a Dios como escudo y como castigador para poder hacer su voluntad. ¿Qué hacía la Santa Inquisición? En nombre de Dios masacraba gente. Sí, bueno, Alba, Dios es un ser eterno. Entonces sus pensamientos, para él, una eternidad es un instante. Claro. Entonces, ¿cómo es que pasó de ser un Dios de guerra y luego cambió de opinión a ser un Dios de amor y de paz? Pues depende de la interpretación que una nación le dé para justificar invasiones, genocidios étnicos, etc. Es que Dios no ha cambiado de parecer. Lo que pasa es que hay personas que han cambiado el enfoque. Claro. Lo hablábamos hace rato en tu podcast, a ver cuál era el enfoque de los fariseos sobre la religión que los llevó incluso a matar a Jesucristo. Ese, por supuesto, que no es un enfoque correcto de la religión. Y mira, precisamente yo creo que por eso es tan difícil, Alba, contestar la pregunta de quién inició este conflicto. Porque es que es un conflicto, Alba, que es tan antiguo, que es legendario, que además se remonta incluso a tiempos bíblicos, y un choque religioso, Alba, sobre una tierra prometida en disputa y sobre lugares sagrados que, claro, nosotros en el mundo occidental, desde el cristianismo, vemos nuestra visión de esos lugares sagrados. Pero también los musulmanes tienen una visión de ese mismo lugar sagrado. El Dios es el mismo, pero las religiones son diferentes y la disputa se sostiene. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.